No todos comprenden esta enseñanza. Hola queridos hermanos, estamos hoy a viernes 14 de agosto. Hoy celebramos a San Maximiliano María Kolbe, mártir de la caridad. Sufrió el martirio en Auschwitz y fundó la Milicia de la Inmaculada. Bueno, vamos a disponernos para escuchar el Santo Evangelio, que es tomado de Mateo capítulo 19 versículo 13 al 12. Dice: del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús les respondió: ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron: entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio, y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos: si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo: no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues comenzamos viendo el Evangelio en el que a Jesús le hacen una pregunta a los fariseos para ponerle una trampa. Le dicen: ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Y Jesús, tanto en esta ocasión como cuando volverán a hacerle una pregunta, los remite al principio. Dice: ¿no han leído que el Creador desde un principio, en el Génesis, los hizo hombre y mujer? Para empezar, ¿no? Hoy en día, con toda esta ideología de género, quieren llamarle género a lo que son simplemente la identidad sexual, ¿no? O hombre o mujer, y ya, nada más. Pero hoy en día han inventado muchísimos géneros y no sé qué, y aumentan cada vez más, cuando Dios simplemente hizo hombre y mujer y nada más. Y no se entiende desde la lógica, desde la razón, cómo pudieran dos hombres casarse o dos mujeres casarse, porque naturalmente no pueden procrear. Naturalmente no pueden. Si así hubiese sido desde el principio, pues no hubiese sido imposible la procreación de la vida. Hoy en día, con estos métodos modernos, es posible pues injertar
el semen del hombre en la mujer, y de ahí pues sacar un bebé. Y entonces los hombres que se quieran casar, de ahí entonces recibir el bebé, pero no es que lo reciban de ellos, obviamente no. Entonces no tiene sentido desde la razón que un hombre se case con un hombre ni una mujer con una mujer, porque es imposible que haya procreación. No se multiplicaría la raza humana, que es una de las finalidades también, la procreación del matrimonio. Bueno, dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne. Una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Recuerdo una experiencia muy bonita que sucedió cuando mi papá estaba a punto de morir en el hospital, y pues el doctor nos dijo que una persona de la familia pues se quedara para estar al pendiente, ¿no? Así que pues me pidieron que yo me quedara, y me quedé, y era un jueves cuando me quedé durmiendo en el hospital. El viernes a las 3 de la mañana me despertó un muchacho diciéndome que el doctor pues me hablaba. Ya cuando llegué intuí lo peor, y así fue, ¿no? Me dijo: hicimos todo lo posible, pero ya más no se puede. A tu papá le quedan aproximadamente 10 minutos de vida, y pues para que estés con él. Estuve con él. Me dijo: no te va a escuchar, no se va a mover, no te va a hablar, pero el oído es lo último que se pierde, así que háblale y él te va a escuchar. Y pues le hablé, le infundí ánimos, como él siempre nos infundió ánimos. Recé con él el misterio de la resurrección, y cuando terminé, ahí murió. Cuando fui a la casa a avisarle a mi mamá, y ella estaba despierta, y me dijo: ¿a qué horas fue? Y le dije pues que me desperté a las 3, y ella me dijo que a esa misma hora ella se había despertado y rezó el rosario, la coronilla de la misericordia, y dice que cuando terminó de rezarla, en ese momento sintió como le arrancaban algo del pecho, y es que a esa hora murió mi papá. Y es que es increíble y es bien hermoso como ciertamente lo que dice aquí la Sagrada Escritura, lo que dice Jesucristo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. No le corresponde al hombre separar lo que Dios ha unido en sagrado y santo matrimonio. Solamente a Dios le corresponde, a través de la muerte, que no es una persona, dicho sea de paso, sino es un acontecimiento, es un momento de la vida en el que termina la vida terrena y comienza la vida eterna, ¿no? Y es hermoso ver que esto es cierto. Son una sola carne. Los matrimonios sacramentados, casados por la Iglesia, son una sola carne y no los puede separar nadie. No debería ser así. Y bueno, pues lo que él le haga a ella, se lo hará a sí mismo, y lo que ella le haga a él, se lo hará a sí misma, porque son una sola carne. Y bueno, siguen estos fariseos preguntándole a Jesús: ¿por qué ordenó entonces Moisés a los esposos que le dieran a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Y continuó diciendo: por la dureza del corazón Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Otra vez remite al principio. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, o sea que estén, como decimos hoy nosotros, juntados, o simplemente casados por lo civil, porque por lo civil no tiene ningún valor. Casarse nada más por lo civil, ante Dios no tiene ningún valor. Y quien se separe así y se case con otro, se junte, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. O sea, es un pecado grave, gravísimo. El adulterio es un pecado muy grave. Atenta contra la dignidad de la persona, del matrimonio.
Y hay que tenerle pues mucho miedo al pecado mortal, sobre todo al pecado, pero sobre todo al pecado mortal, muchísimo más que al COVID. El COVID mata el cuerpo, el pecado mata el alma y nos puede llevar al infierno. El pecado mortal es terrible, no hay que tenerle miedo al pecado. Y amor, mucho amor a Dios, que nos da la vida y nos ha dado todo, y ser pues agradecidos con Él. Y ya después los discípulos le dicen: si esta es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Y entonces Jesús da alguna enseñanza acerca del celibato o la virginidad. No todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido, pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, aquellos que pues no pueden casarse por alguna situación física desde el nacimiento o mental, ¿no? Otros han sido mutilados por los hombres, que son los eunucos. Y por último dice, hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. En primer lugar, él fue célibe por convicción. Él inauguró junto con la Santísima Virgen María este estado de vida nuevo, evangélico, que es el celibato por el reino de los cielos. O sea, renunciar al matrimonio, que es algo bellísimo, grandísimo, hermosísimo, pero por algo mucho más grande y bello y hermoso, que es por Dios. Vale la pena renunciar al matrimonio, algo bueno, vale la pena por Dios, solamente por Él. Y por el reino de los cielos, que es pues la instauración de su reinado aquí en la tierra. Por eso vale la pena. Y solo por eso. Así que instaurar el reino es edificar la justicia, la paz y la presencia de Dios y su reinado aquí en la tierra, en tu familia, en el trabajo, en tu colonia, en tu ciudad, en el estado, en la nación y en el mundo. Instaurar el reino y dedicarse a ello en cuerpo y alma, con todo el corazón, pues exige, o ha visto la Iglesia y Jesucristo lo ha visto así, necesario el celibato, renunciar al matrimonio para dedicarse plenamente a edificar el reino. Pues que Dios se digne darnos la gracia de amar mucho y valorar mucho el matrimonio sacramentado y el celibato por el reino de los cielos, por amor a Él y para gloria de su nombre y para bien de las almas. Que así sea. Declaro que todo lo bueno que hay en mí todo viene de Dios, y que todo lo malo que hay en mí todo viene de mí. Suya es la gloria. Amén.